Hola, mi nombre es Evelyn Llanes. En esta oportunidad les vengo a hablar del oído y el equilibrio. El oído es un órgano que tiene como misión fundamental proporcionarnos los sentidos del equilibrio y de la audición. También conocido como órgano vestibulo-coclear, actúa como un filtro en el que los estímulos sonoros se transforman en información que posteriormente el cerebro decodifica. Por tanto, las principales tareas que desempeña son detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Se podría decir que el oído es una maravilla de la ingeniería, porque sus receptores sensitivos pueden convertir vibraciones sonoras con amplitudes súper pequeñas en señales eléctricas hasta 1000 veces más rápidas que la velocidad de los fotorreceptores pueden responder a la luz. Además de los receptores para las ondas sonoras, el oído también contiene receptores para el equilibrio. La anatomía del oído, esta se divide en tres regiones principales: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo recoge las ondas sonoras y las canaliza hacia el interior. Oído medio transmite las vibraciones sonoras a la ventana oval y el oído interno aloja los receptores de la audición y el equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auricular o auditivo y el conducto auditivo externo. Este último recibe el sonido para trasladarlo hacia el oído medio, gracias al tímpano o membrana timpánica flexible y circular, que empieza a vibrar a medida que las ondas sonoras lo impactan. El oído externo es un colgajo elástico que tiene forma similar a la parte más ancha de la trompa del- de la trompeta, la parte más ancha de la trompeta. Este está cubierto por piel, su borde se denomina hélix y su parte inferior lóbulo. Dentro del oído externo nos encontramos lo que es el pabellón auricular, el conducto auditivo y el tímpano. El pabellón auricular es la parte visible que tenemos a ambos lados de la cabeza y está compuesto por un cartílago duro cubierto de piel. La principal función del pabellón auditivo consiste en captar sonidos y conducirlo hacia el conducto auditivo, que conecta con el oído medio. El conducto auditivo conduce las ondas sonoras hacia la membrana timpánica. Este protege el oído con su sinuosidad, sus pelos y la secreción de sus glándulas de cerumen. Contribuye también a que el aire tenga la misma temperatura a uno y otro lado de la membrana timpánica. El tímpano tiene dos funciones principales: audición y vibración. Cuando las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica, hacen que la membrana vibre. Estas vibraciones son transferidas posteriormente a los huesillos en el oído medio. Oído medio. Contiene la cadena de huesillos, tres huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo. Este último es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Los tres forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno, a través de la ventana oval que recubre la cóclea. Desde el punto de vista funcional, el oído medio tiene la tarea de transmitir ondas sonoras desde el tímpano a la cóclea, drenando las secreciones de la caja timpánica hacia la faringe y permitiendo que el aire ingrese de la faringe en la cavidad timpánica y en la cavidad mastoidea. Además, para oír correctamente y equilibrar la presión de ambos lados del tímpano, existe un estrecho tubo aproximadamente de 3,5 de largo que está conectado con la parte posterior de la nariz, denominado trompa de Eustaquio, que actúa como una válvula de escape.
Dentro del oído medio está lo que es el martillo, es el huesillo más grande del oído. La función del martillo, la función del martillo del oído es transmitir al yunque las vibraciones que las ondas sonoras producen en la membrana del tímpano. El yunque es un hueso pequeño de unos 0,7 centímetros situado en el martillo y el estribo. La función del yunque del oído es transmitir las vibraciones producidas por las ondas sonoras. El estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano, por lo tanto, este tiene la función fundamental de enviar vibraciones sonoras hacia el oído interno. Oído interno. La estructura del oído interno está diseñada para convertir la energía mecánica transmitida en forma de ondas en impulsos neuronales, traducción que puede interpretarse como sonido. Asimismo, el oído interno desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio postural y la concentración visual en un solo objetivo, fijación de la mirada. Nos encontramos lo que es los canales o los conductos semicirculares, que son los responsables del sentido del equilibrio. Están asociados con la cadena de huesillos, el martillo, el yunque y el estribo, porque de ese modo pueden lograr dicho equilibrio. El equilibrio juega un papel muy importante en el oído, porque permite que la persona sea capaz de orientarse en el espacio y que mantenga una posición estable, tanto a nivel estático como dinámico. La escala vestibular o superior es la encargada de conectar el estribo con el resto del oído interno. La escala vestibular está llena de perilinfa. La perilinfa es un líquido similar al suero que ocupa un espacio entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso del oído y que además se encarga de recibir las vibraciones de la cadena de huesillo. La perilinfa se encarga de transmitir dicha información, ya que ambas escalas están conectadas entre sí. Tan solo las separa una estructura que recibe el nombre de membrana basilar. La escala timpánica o inferior, esta recibe las ondas sonoras, ya que las ondas sonoras que hayan generado previamente la escala vestibular. Esta estructura se separa de de las dos escalas anteriores, la vestibular y la timpánica, mediante dos membranas, una que recibe el nombre de membrana de Reisner, que se separa de la escala superior y cuya función es la de mantener la endolinfa en la rampa media, y la otra se llama membrana basilar, que hace lo mismo que la escala, que hace lo mismo de la escala inferior y que es la responsable de la respuesta de frecuencia del oído humano. La cóclea o caracol es responsable de transformar los sonidos en mensajes nerviosos, pero también de enviarlos al cerebro. El interior de la cóclea se encuentra el órgano de Corti, que es el encargado del sentido de la audición. En él se lleva a cabo el proceso de transducción de las vibraciones en impulsos nerviosos, es decir, el que transforma la energía mecánica de las ondas sonoras en energía eléctrica. Por tanto, cumple una función muy importante como fonorreceptor. Podríamos definir a la cóclea como el responsable de que el cerebro procese todos los sonidos que llegan desde el exterior a través del canal auditivo. El nervio auditivo o vestíbulo coclear, compuesto por dos estructuras
nervio coclear y nervio vestibular. Su función consiste en transmitir la información del sonido y también la información relacionada con el equilibrio hasta el sistema nervioso central. El sistema auditivo o vestíbulo coclear es la última estructura no solo del oído interno, sino también de todo el oído. Y también es el nexo de unión entre este sentido y el sistema nervioso, que se encarga de transmitir dicha información al cerebro. Fisiología de la audición. Esta consta de 8 pasos. El primero, las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo que llega hasta el tímpano. El segundo paso, el movimiento de las ondas sonoras chocan con la membrana timpánica, hacia adelante y hacia atrás. La distancia a la que se mueva, que es muy pequeña, dependerá de la intensidad y la frecuencia de las ondas sonoras. La membrana timpánica vibra lentamente en respuesta a los sonidos de baja frecuencia, es decir, bajo, y rápidamente en respuesta a los sonidos de alta frecuencia, es decir, tonos altos. En el tercer paso, el área central de la membrana timpánica se conecta con el martillo, que también comienza a vibrar. Esta vibración se transmite del martillo al yunque y luego al estribo. En el cuarto paso, a medida que el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, tracciona la membrana oval hacia afuera y hacia adentro. La ventana oval vibra aproximadamente 20 veces más fuerte que la membrana del tímpano, ya que los huesillos transforman de manera eficiente las pequeñas vibraciones propagadas en una superficie amplia, es decir, en el tímpano, en vibraciones más grandes en una pequeña, es decir, la ventana oval. El quinto paso, el movimiento de la ventana oval establece ondas de presión de la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval se abomba hacia adentro, moviliza la perilinfa de la rampa vestibular. El paso 6, las ondas de presión se transmiten desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica y luego hacia la ventana redonda, de manera que ésta se comba hacia el interior del oído medio. El séptimo paso, a medida que las ondas de presión deforman las paredes de la rampa vestibular y de la rampa timpánica, también empujan a la membrana vestibular hacia adentro y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y crean ondas de presión en la endolinfa dentro del conducto coclear. El octavo paso y último, las ondas de presión en la endolinfa generan vibraciones en la membrana basilar, que a su vez llevan a las células ciliadas del órgano espiral contra la membrana tectoria. La inclinación de las estereocilias en las células ciliadas da origen a potenciales receptores que por último conducen a la generación de impulsos nerviosos. Fisiología del equilibrio. Existen básicamente dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático, que comprende la conservación de la postura corporal, principalmente de la cabeza, en relación con la fuerza de gravedad. Equilibrio dinámico comprende la conservación de la postura corporal, igualmente principalmente de la cabeza, en respuesta
a movimientos repentinos como el de rotación cuando giramos, aceleración y desaceleración. El conjunto de órganos receptores del equilibrio se denomina aparato vestibular, que incluye el sáculo, utrículo y conductos semicirculares. El sáculo y el utrículo, estos contienen células que detectan el movimiento lateral de la cabeza horizontalmente, detectando la aceleración, o hacia arriba y hacia abajo verticalmente, detectando la gravedad. Los conductos semicirculares son tres tubos llenos de líquido que están en ángulo recto entre sí y que detectan la rotación de la cabeza. El movimiento de la cabeza hace que el líquido de los conductos se mueva según la dirección en que se mueva la cabeza. En uno de los conductos, el movimiento del líquido es mayor que en los otros. Los conductos contienen células ciliadas que responden a este movimiento del líquido. Las células ciliadas inician impulsos nerviosos que advierten al cerebro de la dirección en que se está moviendo la cabeza, de modo que pueda adaptarse la acción apropiada para mantener el equilibrio. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido mi presentación. Espero les haya servido de aprendizaje y nos vemos pronto.